Cuando se habla de Turmequé en Colombia, dos opciones llegan a nuestra cabeza, un pueblo y un juego. Pero a mí, ese nombre me sabe a almojábana y me recuerda lo despistados que podemos llegar a ser. Soy César el de Tabio y primero hablaremos del pueblo. Turmequé es un pequeño municipio de Boyacá que se ubica a aproximadamente 100 kilómetros en la vía que conduce a Tunja. Pero si el punto de partida es la capital boyacense, la distancia es de tan solo 45 kilómetros. El monumento que hay en el parque principal es la bienvenida no solo al lugar, sino a que hablemos del juego, el Turmequé, o tejo, como popularmente se le conoce. Cuna del tejo en el mundo conocido, con gran respeto se lo digo a su merced, a los que habitan el pueblo y las veredas, un gran aplauso a su pueblo Turmequé. Turmequé es un pequeño pueblo, pero con una gran historia y mucho por entender, y es con ese objetivo que se llega hasta aquí. Sin embargo, en mi caso llegué fue a comer almojábanas. Sí, el popular amasijo que según algunos libros de cocina proviene del término árabe almuyábana, que significa la que tiene queso. Yo no soy amante del queso, pero con las almojábanas puedo hacer excepciones, porque creo que pocos se niegan ante semejante manjar. Hace varios años fui invitado por la gobernación de Boyacá a la ruta de la almojábana, y el punto de partida fue justamente el municipio de Turmequé, más exactamente en la cocina de Sigifredo Coronado, un hombre que para ese entonces llevaba más de 40 años elaborando las almojábanas más famosas del pueblo. Al entrar a este sitio, la pregunta fue, ¿cuántas almojábanas es capaz de comerse una persona en el desayuno? Comer no es un problema para mí, pero aquí un desayuno incluye por lo menos 3 almojábanas. Una dentro del caldo de costilla, otra para meter en el pocillo de la guapanela y la que acompaña los huevos, que son los que completan el plato. En ese orden de ideas, ¿cuántas almojábanas puede usted comerse en el desayuno? Bueno, lo logré junto a todo un equipo de comensales que con una matemática rápida me recuerda que solo en esa comida ingerimos algo así como 100 almuyábanas. Y aunque Paipa y Arcabuco también en Boyacá tienen fama por sus almojábanas, las de Turmequé han sido catalogadas como las de mejor sabor. Ahora bien, después de tanta almojábana había que hacer digestión. ¿Cómo? Caminando. El siguiente destino fue el parque principal, en donde se levanta imponente el cacique Turmequé, una obra de arte del maestro Omar Santamaría elaborada en chatarra que pesa más de 2 toneladas y es un homenaje al juego que en el año 2000 fue declarado el deporte nacional por su origen autóctono y por el hecho de que prácticamente se juega en todo el país. El monumento es tan fuerte como las leyendas que aseguran que el juego, que ahora conocemos como tejo, nació cuando los habitantes de este lugar lanzaban discos de oro de un lugar a otro. Tan atractivo para los conquistadores europeos que no tardaron en empezar a practicarlo también, hasta que se convirtió en sinónimo de pobreza, por lo que se asoció durante décadas a los estratos sociales más bajos en varias ciudades de Colombia, excepto aquí en Turmequé, en donde se volvió tan importante que incluso le hicieron un coliseo para practicarlo. Viva el tejo su merced, nuestro deporte nacional, de esta tierra Turmequé, orgullo y patrimonio cultural. Y si no es en Turmequé, ¿en dónde y quiénes juegan tejo hoy? El tejo no solamente es importante para la historia, lo es también para la política, pues personajes tan importantes como Jorge Eliezer Gaitán, Alberto Lleras Camargo y Virgilio Barco hicieron sus campañas presidenciales con tejo y pola en mano, porque no nos digamos mentiras, la cerveza también suena a Turmequé. Pero no nos desviemos y volvamos al pueblo. Luego de recorrer el Coliseo de Tejo, para seguirle haciendo digestión a las almojábanas del desayuno, el último sitio para visitar antes de seguir la ruta inicial era la iglesia principal, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, construida en el siglo XVII y que desde afuera se asemeja mucho a la gran mayoría de iglesias católicas en este país. Lo sorprendente está en su interior, pero mi falta de conocimiento justo ese día me dejó en evidencia lo mucho que nos falta por aprender.
A esta iglesia le entra la luz natural por la parte de arriba a través de las ventanas que hacen brillar el lugar. El blanco de sus paredes le da un tono solemne y como era domingo, muchas personas entraban y salían esperando la misa. Yo hice lo mismo, me gustó, me sorprendió la iluminación, vi algunas pinturas que parecían gastadas con figuras alusivas a los pasajes bíblicos y nada más. Salí. Seguimos la ruta por otros municipios y comimos tantas almojábanas como lo aguantó el cuerpo. Volvimos a casa con una pregunta. ¿Por qué dentro de la iglesia de Turmequé había algunos extranjeros tomando fotografías hacia las paredes? La respuesta la obtuve unos días después hablando con un experto en arte. Las pinturas viejas y desgastadas obedecen ni más ni menos que a unos frescos que al parecer fueron elaborados en el año de 1636 por uno de los pintores más representativos de la época colonial. Pinturas que catalogan este lugar como la Capilla Sixtina de América Latina, pero que ese día pasaron ante mí sin generar mayor interés. Después de ese viaje regresé hace poco y volví a entrar a la iglesia para ver estas obras de arte, pues solo están expuestas desde hace algo más de 30 años, ya que durante siglos estuvieron tapadas con pañete y pintura barata. Volví porque no está mal reconocer cuando no sabemos algo. Estaría mal si después de saberlo lo volvemos a ignorar. Volví porque es nuestro patrimonio y lo estamos olvidando.